Es decir, la reforma no es más que una forma del orden. No acompaña de ninguna manera otro gran suceso que contiene la reforma, que es el acta por el cual el movimiento estudiantil, que surge prácticamente en ese momento, destina a 3 estudiantes avanzados a dirigir las facultades de filosofía, de medicina y de ingeniería. Y eso ocurre durante bastante tiempo puede ser un día. Eso ocurría con la gran mitología de los estudiantes goliardos en la Edad Media. Tiene que ver con el manifiesto que no lo escribe ningún dirigente político importante de la Reforma, lo escribe alguien que ya era un intelectual reconocido, creo que incluso ya era un joven profesor, me parece, que era Deodoro Roca, que es una figura que aún hoy mantiene un atractivo importante para los que lo estudian, para los que lo rememoran. Incluso el nombre es extraño como nombre del idioma, Deodoro, que debe seguramente indicar que hay que adorar a Dios. Pero se trataba del laicismo argentino, el laicismo idealista, el positivismo idealista, el amor por la ciencia idealista, lo que llevaba a que en ese manifiesto se interpretara que el inicio, el tiempo de alumbramiento, digamos, surgiera de la universidad. Si de ese tiempo se pensaba extraer un gran cambio social que involucrara a las clases trabajadoras y que incluso generara gobiernos. De hecho, había generado gobiernos universitarios por la esencia de la reforma universitaria, que preguntarse, antes que la pregunta por el conocimiento, es la pregunta por quién gobierna la universidad. Eso hoy podríamos hacerlo motivo de un gran debate. La universidad sigue preguntándose más quién gobierna la universidad antes que quién genera los canales adecuados para conducir al conocimiento y qué tipo de conocimientos son esos canales o precondiciones del conocimiento, si es que no fueran las verdaderas formas del conocimiento, o sea, sus precondiciones. Entonces el manifiesto tiene tanta altura desde el punto de vista de sus pretensiones que aún en medio del positivismo, aún en medio del reclamo de que hubiera una ciencia moderna ante el clericalismo que gobernaba esa universidad monástica, coloca los acontecimientos de 1918 a la altura de la Revolución de Mayo, de otro inicio. No lo dice de esa forma específica, pero lo coloca como el fin de una época, porque la Revolución de Mayo todavía no había desarmado la gran arquitectura monástica, conservadora y burocrática del país. Entonces la reforma universitaria tanto se pone como un episodio a la altura de la Revolución de Mayo de 1810, o sea, va a buscar en ese pasado específico la fundación de un país, como se pone como inicio de la Revolución Social. Entonces la universidad, en ese manifiesto, aparece como el modelo de ciudad. Toda ciudad será universitaria. No lo dice exactamente el manifiesto, pero sí su autor, que tendrá después una destacada acción como intelectual independiente de la izquierda en el país. El manifiesto es un manifiesto que asocia conocimiento a ética. El conocimiento es el fundador de un sujeto de la ética. El sujeto de la ética vuelve circularmente a la idea del conocimiento. La escena de escritura del manifiesto es en una sala llena de humo. Deodoro Roca se pasea alrededor del compañero escribiente. Es una gran escena hoy impensada. Y es impensado hoy que un manifiesto de carácter lírico, además. Los dolores que quedan son las libertades que nos faltan, esa equiparación de una idea de afección espiritual, moral y corporal, un dolor a la libertad, es una idea atrevida, es
Es una idea que coloca el cuadro de las leyes, el cuadro del derecho y el cuadro de la filosofía en un receptáculo espiritual que sería la capacidad de sentir o no dolor, e incluso dolor físico o corporal, podríamos extenderlo a esa idea. El manifiesto es muy atrevido y hasta hoy se lo recuerda. Hasta hoy se ven en las paredes de las universidades argentinas frases del manifiesto. Entonces, digamos, un texto breve, contundente y conmocionante del 18 equivale a los libros del 68 francés. Podríamos por ese lado establecer ciertos cotejos, ciertas comparaciones, si es que podríamos hoy volver a las universidades con estas preguntas. ¿Quién las gobierna? ¿Qué tipo de conocimiento supone un gobierno? Y si es más importante el acto de tomar una decisión gubernamental que vincular la decisión a un problema filosófico. Preguntas que suelen estar ausentes de la vida universitaria. Por el contrario, la revolución técnica digital inventó el concepto de sociedad del conocimiento, derrocando de alguna manera la asociación conocimiento, universidad, movimiento político y revolución, y colocándola, como arrojándola del otro lado de la frontera, en la reproducción de la revolución digital. Digamos, el conocimiento tiene la proporción de un bitcoin. Entonces todos estos temas del 18 en Argentina y del 68 en Francia a mí me parecen de una gran actualidad en la medida que vuelven a la pregunta de si pensamos que fueron hechos interrumpidos, y si la respuesta es que sí fueron hechos interrumpidos, su perduración en ambos casos tiene algo que permite la burocracia. Si no abjuramos totalmente de la burocracia es porque permite conservar un rito, y el rito es un cofre que puede ser abierto en cualquier momento. Por lo tanto, la pregunta sería si lo ocurrido en la ciudad de Córdoba de la Argentina hace ya 100 años, y lo ocurrido hace 50 años en las calles de París, puede responder adecuadamente a cómo es el inicio, el arjé de una revolución, de un momento pasional autocontenido respecto al militante de antes, que siente que encierra algo en su militancia de hoy que no es lo mismo, pero que mantiene un hilo secreto de continuidad y que necesariamente no debe conducir a lo mismo. Y sí, se puede romper ese círculo que tiene a veces contornos impropios e indeseables, de ver que el militante que golpea las puertas de tu clase, como el militante que entró a la clase de Lacan, es alguien que viene a perturbarnos, viene a recordarnos, viene a establecer el hilo que nos une, y que al mismo tiempo está destinado a ser moderadamente negado, como se supone que ocurre en toda historia, porque toda historia interrumpe algo, pero su consecución obliga con toda los atenuantes que puede tener esta idea, obliga a que la vieja y maltrecha idea del saber dialéctico venga al rescate de lo interrumpido. Entonces, de esa manera podemos pensar estos hechos en esta charla, que me disculparán que sea tan dispersiva. La única justificación que podríamos tener es que la invitación de Patrice Vermeulen a hacerla también tiene muchos ángulos, muchas preguntas. Entonces aprovecho este final interrumpido, es decir, un final que genera un incómodo vacío para el que habla, y genera probablemente una satisfacción indeclarada por el que escucha, sobre todo una videoconferencia, de decir, por fin se ha interrumpido esto. Pero no quiero interrumpirlo antes de darle un gran abrazo a Patrice, también a Elena Donato, que debe estar ahí,
y que va a ser un recuerdo emocionado para Tienta Santa. Muchas gracias, Horacio. Bueno. Gracias, Horacio. Bueno, saludos a todos por allí. Gracias por la atención. Disculpe, no sé